tercer año de educación media de nuestra escuela Guillermo Miller. Estamos en este momento empezando a dar la clase número 2 de física. Queremos avanzar con física en este tercer momento pedagógico. Todos los inconvenientes que hemos tenido no hemos podido avanzar, pero bueno, esperemos que ustedes también estén avanzando en su casa. No he recibido mucho las tareas, espero que puedan ponerse al día todos los alumnos, tercero, primero, segundo año. No he recibido las tareas, recuerden que ya se decidió, ya el gobierno decidió terminar este año escolar a distancia, así que es necesario que ustedes me entreguen, por favor, las tareas del segundo momento pedagógico, que todavía estoy esperando los cuadernos, y me pasen por favor por los medios digitales las tareas del tercer momento pedagógico que estamos realizando en este momento. Bien, como yo les había dicho cuando empezamos en clase, la física es una de las ciencias naturales más importantes porque nos permite entender los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Cuando hablamos de fenómenos, hablamos, por ejemplo, de uno de los más fundamentales, que es el movimiento. Todas las cosas se mueven. Entonces, por ahí comenzamos nosotros la física, a entender la física, por supuesto, definiendo lo que hemos llamado las magnitudes básicas de la física, que son el espacio, la distancia y el tiempo. Esas son magnitudes básicas porque en espacio, distancia y tiempo es donde se ocurren todos los fenómenos de la naturaleza. Así que es importante definirlo, que ya lo hicimos, y también colocar las unidades. Y de acuerdo a esas unidades, entonces podemos estar hablando de que estamos en un sistema o en otro sistema. Por ejemplo, el sistema MKS, que sería metro, kilómetro, segundo. O el sistema CGS, sería centímetro, gramos y segundo. Entonces, bueno, nosotros tenemos allí varios sistemas. Está el sistema inglés, y de acuerdo a eso nos hemos planteado algún tipo de unidades. Por ejemplo, hemos hablado de las unidades de distancia. Las unidades de distancia son, teniendo como unidad fundamental el metro, en el sistema MKS. Entonces hacemos una escalerita, ¿se recuerdan? Metro hacia arriba sería metro, decámetro, kilómetro, hectámetro, y así vamos hacia abajo, entonces sería decímetro, centímetro, milímetro. Serían múltiplos y submúltiplos de esas unidades. Aparte de eso, hemos entendido que los movimientos necesitan un eje referencial. Ese eje referencial es un lugar fijo, un objeto fijo. Podría ser un árbol, podría ser, en el caso del planeta Tierra, es el Sol, que se considera fijo. Y que de acuerdo a eso es como se establece el movimiento dentro del planeta Tierra. Siempre se requiere un eje referencial. Dentro de los movimientos más sencillos de entender está el movimiento rectilíneo uniforme, por sus siglas MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento es el más sencillo de todos, habla de desplazamientos iguales en tiempos iguales. Eso significa que un objeto, un móvil o algo que se mueve, lo puede hacer con una velocidad constante, es decir, al tener una velocidad constante, va a desplazarse distancias iguales en tiempos iguales. Este movimiento queda determinado por esta fórmula: distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual, distancia o desplazamiento, como ustedes lo quieran leer, distancia o desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Es decir, que un objeto se desplaza a una velocidad constante en un tiempo determinado, entonces en el mismo tiempo se desplazará a la misma distancia. Si yo tengo una velocidad, por ejemplo, de 3 metros sobre segundo al cuadrado, y el objeto se desplaza 2 segundos, 3 por 2, 6, la distancia recorrida serán 6 metros. En otros 3 segundos más vas a recorrer otros 6 metros. En otros 3, o sea que distancias iguales en tiempos iguales. A ese tipo de movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Porque la trayectoria de estos objetos que se desplazan con velocidad constante siempre son una línea recta. Eso entonces nos abrió la posibilidad de incluir en el movimiento rectilíneo uniforme las gráficas de línea recta que vimos en segundo año. Nosotros en segundo año aprendimos a determinar lo que hemos llamado la función lineal.
Las funciones lineales, nosotros las definimos en segundo año con la fórmula f de x igual a mx más b, o donde m era la pendiente y b el término independiente. Ahora bien, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, que, o mejor así, para que se recuerden los alumnos de segundo año, f de x igual a 2x más 1, entonces nosotros decíamos que al graficar esta función se le dan valores a x, por ejemplo, para x igual 1, entonces quedaba f de 1 igual a 2 por 1 más 1, f de 1 igual 2 por 1, 2, más 1, f de 1 igual a 3. Entonces hacíamos luego una tablita de doble entrada, estoy haciendo un repaso rápido, una tablita de 3 entradas, perdón, y decimos si x vale 1, y vale 3, y luego aquí el punto sería 1, 3. Se buscaban 3 puntos, ¿sí? Y eso se podía graficar y el resultado iba a ser una línea recta. El resultado iba a ser una línea recta. Entonces fíjense que esta forma de la función, aquí hay una constante, ¿ves? Imagínense que esto es 0. Si yo me imagino, me va a quedar la función así. F de x igual a una constante, que la podemos llamar b, por x. Entonces fíjense que esta fórmula se parece a esta. Es decir, que un movimiento rectilíneo uniforme tiene la misma forma en su función que una función lineal. Por lo tanto, cada vez que estudiamos un movimiento rectilíneo uniforme, estamos estudiando una función lineal. De esa manera, yo puedo hacer, ya hicimos en la clase pasada, ejercicios que tenían que ver con ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme con gráficas, ¿sí? Porque pudimos unir esta fórmula con esta fórmula. Ya eso lo vimos en la clase pasada, espero que lo tenga, yo apenas estoy repasando, porque necesito ahora ver, para continuar con ese mismo tema, pero ahora con este tipo de ejercicios. Aquí está otra vez una gráfica. Ahora fíjense que no es una sola línea recta, sino que tenemos un conjunto de líneas rectas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como si aplicáramos 6 veces la función. Entonces me va a dar una línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí, otra aquí. Fíjense que todas son líneas rectas. Entonces, en este ejercicio, que ya ustedes lo deben haber copiado de la clase pasada, yo se lo dejé ya en la pizarra para que lo copiaran, porque ya no nos dio tiempo de terminar, y hoy lo vamos a terminar. Sobre esta gráfica, cópienla, por favor. Vamos ahora a determinar las siguientes preguntas. Vamos ahora a determinar las siguientes preguntas. Copien, por favor. La figura ilustra la trayectoria de un móvil. La figura ilustra la trayectoria de un móvil. Calcular. Primero, la velocidad media en cada intervalo. Segundo, la velocidad media y la rapidez media de todo el movimiento. La velocidad media y la rapidez
media de todo el movimiento. Fíjense que este es un tipo de ejercicio muy particular, por eso lo hemos titulado ejercicios de MRU, o sea, de movimiento rectilíneo uniforme, pero con gráfica. Los ejercicios que hasta ahora habíamos hecho eran ejercicios que estaban relacionados con enunciados, que si el móvil parte de una velocidad tal y llega a la otra, qué distancia recorrió. En este caso nos dan una gráfica y nos hacen algunas preguntas. La fórmula que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio va a ser esta, siempre va a ser esta. Recuerden que de esta fórmula se desprenden dos más. Ya yo se les he dado en clase. Por ejemplo, si voy a conseguir la B, que es velocidad, la fórmula quedaría, esta T pasa a dividir esta D y quedaría distancia sobre tiempo. Pero si voy a conseguir el tiempo, entonces me va a quedar distancia sobre velocidad. Y estas son las tres formulitas básicas del movimiento rectilíneo uniforme. 1, 2 y 3. Tenemos tres formulitas básicas que yo se las he copiado varias veces como para que puedan estar claros en qué es lo que vamos a usar. Recuerden las unidades, para depender del sistema en que trabajemos. Estamos trabajando en el sistema MKS, por lo tanto las unidades van a ser metro, kilogramo y segundo. Esta sería entonces la número 1, esta sería la. Esto se los hice para que pudieran entender la relación que había entre el movimiento rectilíneo uniforme y las funciones lineales, que es de donde salen esos ejercicios que estamos viendo en la pizarra. Ahora, dada esta gráfica, nos piden esas dos incógnitas para resolver. Fíjense que dice velocidad media en cada intervalo. ¿Qué fórmula debo usar? ¿La 1, la 2 o la 3? Me dicen que consiga la velocidad media en cada intervalo. ¿Qué creen ustedes? La número 2. ¿Por qué? Porque es donde la velocidad está aparte, ¿verdad? Velocidad. Entonces, ¿qué necesito para aplicar la fórmula 2? Entonces digo, aplico. Vamos a resolver la primera incógnita, ¿sí? Primero, entonces digo, aplico la fórmula 2 por ser velocidad, lo que me están pidiendo, ¿verdad? Si el problema me pide tiempo, aplico la 3. Si el problema me pide distancia, aplico la 1. No está difícil, ¿verdad? Sencillito. Ahora, si el problema me pide velocidad, aplico la 2. Aplico la fórmula 2 por velocidad. Ahora, ¿qué requiero? Distancia y tiempo en cada intervalo. ¿A qué se llaman intervalos aquí? Sencillo. Intervalos van a ser cada vez que hay un segmento de recta limitado por 2 puntos. A ver, Dulce. Un segmento de recta limitado por 2 puntos. ¿Cuántos intervalos hay ahí entonces? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 6 intervalos, ¿sí o no? Sí. Porque aquí hay un segmento de recta, aquí hay otro segmento de recta, aquí hay... Entonces, ¿cuántos intervalos hay? 6. ¿Clarito? ¿Sí? Ahora, me dicen la velocidad media en cada intervalo. En cada intervalo. Entonces ya yo sé que hay 6 velocidades que tengo que conseguir, ¿verdad? ¿Cuál será la velocidad media del intervalo 1? Lo voy a llamar B1.
Si quieren lo colocan sin el circulito, así, V1. V1, ¿qué significa? Velocidad en el intervalo 1. ¿Cuál es el intervalo 1? Este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Distancia y tiempo. Recuerden, la fórmula es esta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la distancia recorrida por este móvil en el intervalo 1? Fíjense, aquí está la distancia. Estos valores son de distancia, aquí dice, ¿ves? Y estos valores son de tiempo, aquí dice, ¿ves? Entonces, distancia. ¿Cuánto es la distancia recorrida en este intervalo? Sería la final, que es 9, menos la inicial, que es 0. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? 9, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Sería distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Aquí estoy llamando distancia final al extremo más alto. Aquí llamo distancia inicial al extremo más bajito. ¿Sí? ¿Clarito? Aquí, ¿cuál sería la distancia final en este extremo? 9. ¿Y la inicial? 9 también. ¿Y en esta? ¿Cuál es la inicial y cuál es la final? 9 y 6. Y 6, ¿verdad? ¿Y en esta? 6, 6. ¿Y aquí? 6 y 12. ¿Y aquí? 12. Esa. Y lo mismo hacemos con los tiempos. Fíjense, ¿cuál es el tiempo inicial? Tiempo es esta línea, ¿verdad? La línea horizontal. Entonces, en este intervalo, ¿cuál es el tiempo? La variación de tiempo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tiempo final? 1. ¿Y el inicial? 0. ¿Y en este? 1 y 2. ¿Y en este? 2 y 3. No, 3 y 2, porque es final menos inicial. Final menos inicial. ¿Sí? Y así voy consiguiendo entonces cada una de las velocidades. ¿Clarito? Por ejemplo, velocidad 1. Distancia, entonces sería distancia final. ¿Cuánto es la distancia final en el 1? Distancia final. 1. Distancia final. Mire. 9. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Distancia sería 9. ¿9 qué? ¿Kilos de papa? No. ¿Qué? Metros, exacto. 9 metros. Menos. Distancia inicial, ¿cuál es? 0. ¿0 qué? No, metros. Tiempo final, ¿cuál sería? Para el primer intervalo. 1. Es este, ¿ves? ¿Lo ven? Sí. Porque el tiempo es este eje, mientras que la distancia es este. Cuando les diga distancia, miran esta línea. Pero les digo tiempo, miran esta línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces quedaría tiempo final, ¿cuánto es? 1. Sería 1. ¿Un qué? Metro. No, segundo. Menos tiempo final. 0 segundos. ¿9 menos 0? 9. 1 menos 0? 1. 9 entre 1? 9. Metros sobre segundo. Y esta sería la velocidad del primer intervalo. Igualito se hace en todos los intervalos. ¿Sí? Igualito se hace en todos los intervalos. Voy a hacerlo en otro más y las otras se las dejo como tarea. ¿Sí? Vamos a hacerlo en el siguiente intervalo, que sería B2. Sería igualito distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál sería la distancia final en el 2? El 9. 9, ¿ves? ¿9 qué? Metros.
Distancia inicial, 9 también. ¿Sí? Sobre. Tiempo final, 2. Final, ¿verdad? Sí. 2. Tiempo inicial, 1 segundo, ¿verdad? Me tienen que decir la unidad. Ahora, 9 menos 9, 0. Sería 0 metros. Entre 2 menos 1, 1 segundo. 0 entre 1, 0. 0 metros sobre segundo. Ok, igualmente entonces van a hacer con el intervalo 3, 4, 5 y 6. Esa sería la tarea que me van a entregar de esta actividad. Nos vemos en la próxima clase.